Buenas noches, señoras y señores, muy buenas noches a todos ustedes y gracias por haber venido. Junto al asiento peligroso de la tabla redonda nos reunimos esta noche para hablar de un misterio del cerebro, las grandes incógnitas del cerebro, un instrumento, un órgano, una máquina, que la mayoría de nosotros a veces solo relacionamos con el yo. Yo me levanto, yo me acuesto, yo hablo, yo escucho, yo subo la escalera, yo la bajo, yo río, yo sufro, yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno de ustedes? Y encima, para complicarlo más, identificado con este yo, o paralelo, o Dios sabe dónde, la conciencia. Ahora se habla mucho de la nueva conciencia, como si supiésemos lo que era la otra. En fin, la cosa es complicada. Incógnitas del misterio. Estamos aquí reunidos una serie de personas que a mí me gustaría que me dijesen qué les sugiere esto, incógnitas, misterios del cerebro. Por ejemplo, Fernando García Rodríguez, que es autor de un libro titulado El sistema humano y su mente y profesor en psiquiatría de la Universidad Complutense. ¿Qué le sugiere a usted? ¿Qué piensa cuando yo digo, por ejemplo, los misterios, las incógnitas del cerebro? Pues hay que tener en cuenta que el cerebro es la estructura más compleja que existe en el mundo conocido. Tenemos unas entre 15 y 20.000 millones de células interconectadas entre 10 y 10.000 veces, con lo cual si uno ha hecho una pequeña cuenta ve que el número de estrellas conocidas, incluso de átomos, no sé si superará colosal complejidad. Sherrington, uno de los grandes estudiadores, le llamaba el telar encantado, porque realmente el cerebro es un instrumento de sobre todo el cerebro humano, también el cerebro de los animales superiores, pero sobre todo el humano, es de una enorme y terrible complejidad, y que no se ha podido empezar a estudiar hasta hace muy poco. Nuestro gran sabio Santiago Ramón y Cajal empezó a estudiarlo, eso quedó casi un poco parado y últimamente es cuando se empieza a estudiar. Y una de las cosas que nos encontramos para estudiar el cerebro y que ofrece la mayor dificultad es que nos faltan ciencias básicas. Por ejemplo, no se podía saber nada del cerebro antes de saber de cibernética, de informática, porque el cerebro es una computadora. No es que el cerebro sea un ordenador electrónico, que eso es una cosa muy modesta, no tiene conciencia, no tiene sentimiento, etcétera, sino que es una computadora en cuanto a que computar es tratar con símbolos físicos. Ya, seguimos hablando. Y un filósofo, Carlos Díaz, que es presidente del Instituto Emmanuel Munier, profesor de filosofía también de la Complutense. Dos cosas que me llenan de admiración tanto más cuanto más las contemplo: el cielo estrellado encima de mi cabeza y la moral dentro de mi cabeza. Entonces, resulta que de lo grande cósmico y de lo pequeño que es la mente humana, sabemos igualmente poco. Ambas realidades son absolutamente enigmáticas y mistéricas. ¿Qué es más difícil? ¿Saber del cerebro, curar una depresión, una simple depresión, o mirar con el telescopio a las magnitudes cósmicas? Parece que son las dos cosas, las dos actividades de las que más se ignora en este momento. Y entonces la pregunta sería, ¿el cerebro, que tiene tantas dimensiones, alberga multiplicidad de yoes, de egos? O la pregunta también podría hacerse al revés: ¿cada ego tiene a su vez una multiplicidad de cerebros o de pensamientos posibles? De manera que al final tengamos que contar con todos y cada uno de ellos para decir que somos yo. O dicho de otra forma, para dejar ahí simplemente la pregunta y dar pie a otros compañeros: ¿el yo es un yo individual o es un nosotros colectivo, o más aún, es cósmico ese yo? Vayan ustedes viendo que las preguntas son realmente interesantísimas. Silvia Pironti, que es periodista, cabalista y además pues estudiosa de los temas de religiones comparadas y tal, ¿qué opinión? Bueno, yo creo que el cerebro es prácticamente el único órgano que parece que se cuestiona sobre sí mismo, pero claro, no se puede responder jamás. Y no se puede responder nunca. Yo voy a contestar a nivel mítico porque lo que me interesa es el terreno interno, no el científico, porque no lo conozco. Está muy bien expresado en toda la mítica antigua. Por ejemplo, se habla del pléroma donde viven los dioses, los espacios donde viven los dioses. Y es como un mundo secuestrado por esos dioses que te impide llegar a la divinidad una. Bueno, pues nuestro cerebro, está tan sumamente abarrotado de yoes, que es ese pléroma externo de dioses, pero internalizado, que está absolutamente secuestrado. O sea,
En el mundo antiguo no lo dicen así directamente, pero indirectamente uno puede comprender que el Satán, lo que te ataca, lo que te aturulla es la psicología. Y el cerebro no es libre para pensar, está absolutamente tomado y limitado por esa psicología. Las iniciaciones antiguas se referían justamente a superar esos estados psicológicos que son pasajeros y que no tienen interés y que además nos autolimitan. Bien, y ahora una visión oriental del tema, Nitya Chaitanya, que es monje hinduista. Sí. ¿Qué piensan ustedes del cerebro? ¿Qué piensa usted? Y cuando dice mi pensamiento es conectar con el pensamiento del Oriente. Y según los orientes, el cerebro es solamente un aparato, un computador. Ahí graba todas acciones, sus pensamientos, sus sentimientos, todas cosas. Ahí controla el cuerpo. Pero el cerebro es nada con el yo o la conciencia. Es solamente un instrumento. Porque una persona cuando muere, el cerebro está ahí. Eso no tiene ningún tipo de acción. Pero la conciencia y yo es totalmente diferente. Según la visión interior de orientales, pero especialmente de hinduistas, nosotros cuando dice yo, no es el cuerpo, no es la conciencia, el sentimiento. Y yo cuando dice más allá de la mente, más allá del ego, más allá de todo, no puede indicar qué es el ser cósmico, o el ser supremo, o se puede decir el absoluto. Supremo. El supremo. Nosotros todos somos parte del Supremo, Hijo de Dios. Entonces, esta es el yo verdadero, yo puro, o la conciencia puro. Entonces, el cerebro es solamente un instrumento. Ese computador, como usted tiene vídeo, es grabando, pero no tiene ninguna conciencia a sí mismo. Muy bien, pues a un vídeo vamos ahora, faltan todavía 2 personas por presentar, pero unos apuntes sobre el cerebro. El sistema humano está basado en el sistema material cerebral, que a su vez da lugar a la emergencia del espíritu, que es una propiedad no material, aunque sin existencia independiente del cerebro. El ser humano es un sistema físico y biológico integrado en un mundo de sistemas. Como todo sistema, se trata de un conjunto estructurado de elementos y dinámicamente relacionados, desde un átomo de una célula de la uña del pie hasta el complejo mecanismo que constituye el órgano cerebral. La relación entre la estructura cerebral y la vida psíquica se debe a 2 propiedades, las resultantes y las emergentes. Las propiedades resultantes son iguales a las propiedades de los elementos que lo forman, como los impulsos nerviosos del cerebro son resultado de la actividad neuronal. Por su parte, las propiedades emergentes son las que generan verdaderos actos de creación de la realidad. Por eso se puede afirmar que las propiedades psíquicas son las propiedades emergentes de la estructura sistemática del cerebro. El pensamiento es solo una computación de símbolos, un método auxiliar y muy desarrollado de los órganos de los sentidos, pero no es la esencia de la vida, ni siquiera de la humana. Sin embargo, la afectividad, que es una actividad psíquica, es el contenido básico de la conciencia. Todo estado de conciencia está iluminado con un afecto. El filósofo griego Epicuro decía, la afectividad es la regla suprema del saber. Es en el cerebro donde residen los mecanismos materiales que permiten el pensamiento y la afectividad. La estructura material que realiza las funciones del pensamiento es llamada unidad de valoración objetiva. Esta realiza la computación de los signos-símbolos de la realidad para analizar la naturaleza objetiva de lo que estamos captando por los sentidos o de lo que estamos pensando. Esta labor se realiza en las zonas corticales del cerebro. La corteza sensitiva es solo la prolongación de los órganos de los sentidos. Nacen como las prolongaciones de las vías neuronales de los núcleos sensitivos del tálamo. Se trata de analizadores superiores de la sensibilidad. Son perfeccionamientos de los órganos de los sentidos. En cuanto al mecanismo afectivo, es conocido como unidad de valoración afectiva. Está situada en el sistema límbico, en algunos núcleos del tálamo y en la parte del hipotálamo, y quizá en otras estructuras como el lóbulo temporal del hombro. Aquí se guardan las huellas afectivas y tal vez se lleve a cabo el proceso de fusión entre el componente objetivo y el afectivo. La conciencia se produce como resultado de los procesos de conmutación del análisis objetivo y de la valoración afectiva del cerebro.
Juan de Sahagún es profesor de antropología filosófica y de la filosofía de la religión. Todavía estamos un poco en general hablando del cerebro. ¿Cuál es su visión? Bien, tengo que recoger lo que han dicho mis compañeros anteriormente y suscribirlo, aunque creo que hay que añadir alguna cosa, porque recordando un poco lo que decía Teilhard de Chardin, en este proceso evolutivo del cosmos, de la naturaleza, llega un momento en que aparentemente da la impresión de que no ha sucedido nada. Una complejización de elementos, mayor número de elementos, mejor combinados, pero sin embargo en el fondo hay una realidad completamente nueva. Se hablaba de pluralidad de yoes. Puede ser, pero yo advierto que a través de todos mis actos, por muy distintos que sean, un pensamiento, una abolición, un ruego, yo soy el mismo, no me diluyo en esos actos. Y frente a lo que tengo delante, yo me identifico a mí mismo con una mismidad que me hace distinto del otro. Y al mismo tiempo me doy cuenta que soy dueño de mí, de lo que hago y de lo que soy. Y hay como una consistencia en mí, que tiene una base material, no cabe duda, pero que supera esa base material. Y ello me hace pensar en un principio distinto, que no se puede tocar, que no se puede palpar, que escapa a todos los aparatos de observación, pero que está penetrando y dando forma, como informando a todo eso, y entonces se me revela una realidad completamente distinta. A ver si llegamos a esa realidad al final de este coloquio, este diálogo. Miguel Sánchez, que es profesor de Historia de la Ciencia, el último en intervenir, ¿cuál sería su visión? Pues decir que, sobre todo, produce asombro la conciencia humana. Y me refiero al simple hecho de poder darse cuenta de las cosas y de uno mismo, y de tener incluso el sentimiento de un yo. No cabe duda que la gran pregunta del cerebro es acerca de su relación con la conciencia humana. Lo que ocurre es que las respuestas que se dan son siempre más o menos parciales. Y en parte porque no sabemos plantear buenas preguntas. Por ejemplo, no está nada claro cómo debemos entender la idea del yo. Porque no sabemos siquiera si el yo es algo sustantivo o si no es más que un conjunto de funciones. Ya he empezado. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el tema fundamental ahora mismo es el yo. Fernando Sí, indudablemente lo que ha dicho el compañero, cuando es el problema más importante, ¿qué relación existe entre la mente o el espíritu o como quiera llamarse y el cerebro? Cuando yo era estudiante y tenía el cerebro de un cadáver en las manos, pues no hay duda que yo me preguntaba cómo este conjunto de cosas físicas ha generado una vida con sentimientos y demás. Es una pregunta que yo creo que todas, el Oriente, el Occidente y todos nos hemos preguntado en cualquier momento sobre esta pregunta. Hay últimamente unas teorías que de alguna manera nos pueden ir aclarando un poco esto, que son las teorías de sistema y la teoría de las propiedades emergentes. Nosotros sabemos que un sistema, como se ha dicho en el vídeo, es un conjunto de elementos estructurado y relacionado dinámicamente. Por ejemplo, un motor de un coche, una molécula, un ser humano, etcétera, etcétera. Y una de las cosas maravillosas que ocurren es que de la estructuración y de la dinámica aparecen propiedades inéditas que no están en los elementos, propiedades nuevas. Por ejemplo, el motor de mi coche tiene la capacidad de ponerse en movimiento y generar el automovimiento. Este automovimiento, y ahí voy a la respuesta del yo, de la sustantividad, no tiene sustantividad en sí. Realmente simplemente es un error lingüístico, probablemente de los idiomas derivados del sánscrito, que probablemente no hagan los chinos, por ejemplo. Porque uno se puede preguntar, ¿dónde está el movimiento cuando yo apago el motor? Por ejemplo. Pues el motor no está en ningún lado, porque realmente no existe, no es un sustantivo, sino que es una sustantivación de un verbo. Igual podemos decir de la mente es la propiedad que genera
emergente que genera una estructura enormemente compleja como es el cerebro. Y que cuando esa estructura deja de tener dinámica, la mente, la conciencia, desaparece. Y esa es la experiencia que tenemos. Carlos. Sí. Yo no sé si habéis entrado alguna vez en una emisora grande, la COPE, Radio Nacional, cualquiera de esas. Habéis hecho la prueba de mirar la cantidad de cables, que son millares de cables y millares que se entrecruzan. Bueno, pues eso no es nada, absolutamente nada, en comparación con la cantidad de cables que hay en nuestro cerebro. Entonces, cuando en nosotros algunos cables se cruzan, el sujeto se cablea, que hubiera dicho un chino, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nos movemos de tal manera que el yo chisporrotea, se entrecruza y viene el problema del no yo, la locura, la no conciencia o la anticonciencia o la pugna de conciencias dentro de una identidad. Eso quizá ocurra porque somos extremadamente ricos y por lo menos nos podemos permitir el lujo de enfadarnos extremadamente con nosotros mismos. Esto ha llevado a dos posiciones y os las ofrezco para ver cuál elegís o si os quedáis entre medias. La primera posición es la de Ulises en la Odisea, cuando el cíclope le va a coger, él trata de huir, se mete debajo del carnero y le pregunta el cíclope, ¿cómo te llamas? Y él dice, mi nombre es Nadie. Y entonces contesta el cíclope, a nadie me lo comeré yo el último. En la antítesis de esto está, por ejemplo, aquel endemoniado de Betsaida, que en los evangelios aparece por ahí un señor que se empieza a dar golpes, que se automutila, que da voces que no controla, que está lleno de espíritus, de demonios o de lo que se le quiera llamar. Entonces le acerca a Jesús de Nazaret y le pregunta, ¿cómo te llamas? Es decir, ¿quién eres? Y él responde, me llamo Legión, Legion estio nomaemu, Legión es mi nombre. Antes no éramos nadie, ahora somos Legión. ¿En qué quedamos? ¿En que somos una legión que no es nadie o somos unos don nadie que a la vez somos legión? Caramba, siempre va bien esto, va respondiendo siempre con una pregunta al final, que así damos pie a otros sectores. Quería comentar justamente lo que acabas de decir, porque es una cosa muy esclarecedora. El personaje de los evangelios es un endemoniado, o sea, es un loco, y es un ser de este mundo. En cambio, Ulises puede contestar esto porque es un iniciando, porque es un camino iniciático el que está haciendo. O sea que son dos experiencias completamente opuestas. Es la experiencia del individuo que está invadido por ese pleroma de dioses internos, por todos esos yoes angustiosos y que le comen la vida, que no lo dejan vivir, y el otro es una persona que se va desvinculando de esos yoes para volver a la patria original. O sea, es un hombre que está en el exilio buscando otra vez el camino de vuelta hacia la unidad. Por lo tanto, son perfectas estas dos posiciones, porque son posiciones que las puedes encontrar todos los días en la calle, en el trabajo, en casa, a donde mires. Sí, Fernando. Nosotros somos, según la teoría evolucionista, unos seres que tenemos millones de años, no tenemos 40 o 50 años, sino millones de años. Y quiere decir que en nuestro cerebro hay una enorme cantidad de información almacenada. De esta cantidad de información almacenada, solamente una pequeña parte está en actividad. Y por la teoría del sistema que yo decía antes, el yo es el director del enorme sistema del cerebro. Es la unidad, es el capitán, digamos, como en todo sistema, que siempre hay alguien que dirige. Pero ese yo emerge siempre de aquella información que está activada. Quiere decir que existe en este sentido la posibilidad de que aparezcan varios yo o distintos yo sucesivos en las personas, depende de qué información tenga. Quiere decir que en el cerebro puede usted activar un punto, otro y tal. En efecto, en psiquiatría... Usted activa un punto y este es el que está activado y el otro no. Eso es como poner un disco. Entonces uno oye la música que está en el disco y no oye otra. Y no oye otra. Aunque tengamos las estanterías... En psiquiatría tenemos la vivencia en varias enfermedades, por ejemplo, las drogadicciones o el alcoholismo, en el cual las personas cambian de yo. Las madres de los drogadictos dicen, es que cambia, es otra persona cuando tiene los deseos de tomar o cuando no tiene los deseos de tomar. Eso es interesante que lo escuche, porque hay gente que tiene problema de tener familiares. Dificultades graves, porque dicen, es otra persona. El alcohólico igual, cuando no toma alcohol, cuando está bien, es una persona distinta.
los mitos del hombre lobo y de Mr. Hake y otro, el doctor no sé qué, tal, todo esto están basados en esta percepción. Doctor Jekyll. Eso. Tenemos otras enfermedades como por ejemplo es la histeria. En la histeria hubo un caso muy interesante que se hizo una película, Las tres caras de Eva. Era una señora normal, ama de casa, normal durante el día, y de noche era una mujer alegre que se dedicaba a la prostitución. No se acordaba de una personalidad y otra. El psiquiatra la trató y le hizo una tercera personalidad, ¿no? O sea, por eso eran las tres caras de Eva. En la esquizofrenia tenemos un caso más radical. Vemos esquizofrenos, significa en griego mente escindida. Hay dos yo allí, y uno cuando habla con un esquizofrénico, uno se queda perplejo. Esta mañana hablaba yo con uno que me decía, yo he descubierto que soy Dios, estoy seguro que soy Dios, y lo he descubierto porque siento una belleza enorme y comprendo todo. Entonces yo, que soy un pobre dependiente de una tienda, yo o me han iluminado o debo de ser yo en persona, y yo creo que soy yo, Dios. Y inmediatamente después empieza a hablar que la comida le ha gustado o no le ha gustado. Una escisión por completo, hay un yo distinto. De hecho, en el yoga, por ejemplo, tomando drogas determinadas, etcétera, nosotros podemos hacer que cambie la persona de yo. De hecho, la psicoterapia, en el plan médico, y las técnicas de inducción a una persona, por ejemplo, a una secta religiosa, lo único que hacemos es activar ciertas partes del cerebro, introducir nueva información y crear una personalidad nueva, un yo nuevo. Juan. Yo le preguntaría al científico, neurólogo o psiquiatra, si hay en el cerebro humano alguna parte fisiológica, algunas neuronas que estén destinadas expresamente para la responsabilidad. No que se pierda la responsabilidad porque se atrofian algunas partes, no, porque eso sería una condición, un elemento que no funciona, sino que ellas de por sí produjeran responsabilidad, A ver, la pregunta está produjeran hecha. amor. Contestación breve, por favor. Bueno, nosotros tenemos, como he dicho antes, muchísimos años, muchísimos millones de años, y tenemos una serie de informaciones, de programas o una manera de actuar que se llama instinto o lo que sea, derivado del mundo animal, que son la base de la moral, en el sentido moralis, de costumbre. Los animales no tienen moral, por supuesto, no tienen libertad ni capacidad de decidir, etc. Pero esa es la base de nuestra moral, y cuando falla tenemos las personalidades psicopáticas. El ser humano que sí está dotado de autorreflexión, y entramos en la conciencia, Y responsabilidad, y de la pregunta es responsabilidad, basado en estas pautas, por ejemplo, una pauta que dice no matarás o no te comerás a tus hijos, o algo por el estilo, que tienen los animales y que falla en ciertas mujeres incluso, que son capaces de matar a sus hijos. Basado en aquello, hay ciertas células, en efecto, y ciertas estructuras cerebrales donde estas pautas están impresas. Y después son pautas heredadas del mundo animal, pero que son manejadas, humanizadas y dada una percepción completamente nueva por la libertad y la autorreflexión. Y que en efecto sí que hay partes del cerebro que yo puedo tocar. Por ejemplo, yo he conocido, desgraciadamente, un ejemplo. Un chico, estudiante de Derecho, que tiene un accidente de tráfico, que tiene una lesión cerebral, el lóbulo temporal derecho, y de una familia perfectamente normal, a partir de esa lesión, este muchacho se convierte en un individuo con unos trastornos de conducta, de falta de moralidad terrible, de tal manera que intenta durante por tres veces, violar a su propia madre, que era una señora abogada, pues de una familia perfectamente normal. Porque estas lesiones habían tocado justamente esa estructura donde están esas pautas de la moralis, de las costumbres de relación. A ver, ¿alguien quería hacer una pregunta, por favor? ¿Usted cómo se llama? Luis, al doctor, ¿qué voy a hacer? Me gustaría saber qué conexión existe entre la mente y el cerebro, la mente como energía, que se supone que es, y el cerebro como instrumento. Y también qué conexiones o qué función realmente no hormonal cumplirían las glándulas pineal y pituitaria en esta quizá relación mente-cerebro. Bueno, es de una enorme tradición. Descartes decía que la mente se unía a través de la glándula pineal. Hoy en día esa teoría no tiene ningún sentido. La glándula pineal es una glándula que responde a los impulsos luminosos, sobre todo. Y la otra, la glándula, pues no tiene tampoco ninguna función que yo sepa en este sentido. Realmente lo que une es el conjunto del cerebro.
lo que hace que emerja la mente es el conjunto del cerebro y no ninguna parte determinada. De tal manera que nosotros podemos quitar muchas partes del cerebro en cirugía, por ejemplo, o personas que han tenido traumatismo, y continúa emergiendo la mente porque como está enormemente complejo. Pero no hay ninguna parte determinada, a no ser que toquemos una parte que pare el corazón o mate al enfermo. No hay ninguna parte. Lo maravilloso del cerebro es que es algo que funciona siempre en su conjunto, aunque unas partes están más especializadas que en otras en una cosa determinada, pero funciona como un maravilloso e increíble conjunto, que es muy difícil imitar. Por ejemplo, la inteligencia artificial intenta imitar al cerebro y sin embargo es de una complejidad enorme imitar simplemente el lenguaje. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo, hasta ahora no se ha podido imitar ni por asomo. O sea, pero es el conjunto. Ya estamos muy lejos de la frenología, etcétera, de que eran partes del cerebro determinadas de cosas. No, es el conjunto, el conjunto. Lo que pasa es que, claro, los ojos están especiales, los ojos, etcétera, etcétera, pero es el conjunto. Continuamos hablando de los yoes y de la conciencia después de esta breve pausa. Miguel Sánchez, ¿cómo se ha entendido el problema, esa relación justamente de cerebro, mente, yoes, etcétera, en las distintas épocas, si se puede ser? Tradicionalmente, las teorías con respecto a la relación cuerpo-mente pueden reducirse a dos. Los monismos, que afirman la existencia de una única clase de sustancia que lo explica todo, y los dualismos, que creen en la existencia de dos clases de sustancia radicalmente diferentes. Una sustancia corporal y una sustancia anímica o espiritual. O sea, materia y espíritu. Sí. De alguna manera. Sí, sí. Una teoría más reciente es la que ha sido llamada emergentismo. Que algo se ha dicho. Sí, consiste básicamente en pensar que las cosas del mundo pertenecen a distintos niveles ascendentes. De manera que en cada nivel aparecen realidades nuevas e impredecibles, cuyas leyes y propiedades no son reducibles a las de los niveles inferiores. Sí. ¿Y a usted cuál de ellas le satisface más de todas las explicaciones que ha encontrado estudiando esos temas? Yo creo que para abordar el problema de la relación entre el cerebro y la mente hace falta una visión más integral. Es decir, yo creo que la investigación neurofisiológica no podrá nunca suministrar una explicación completa de la conciencia humana. En primer lugar, por supuesto, porque ninguna explicación de la realidad puede nunca ser completa. Pero también porque un tipo de explicaciones que solo recurren a la química, a las reacciones químicas del cerebro, no pueden suministrar una imagen integral del ser humano. Lo que estaba preguntando. Ese tipo de explicaciones químicas, digo, no pueden suministrar una imagen integral del ser humano y además dejan sin responder las preguntas fundamentales. Me explico brevemente. En la imagen del ser humano, que el hombre se forma de sí mismo, intervienen toda una serie de elementos que no son solo los datos neurofisiológicos. Ideas culturales, símbolos, intuiciones, valores, que no son reducibles a la química. Y además, en una explicación química tampoco tienen cabida ideas fundamentales como son las de libertad, responsabilidad, creatividad, finalidad y sentido de la vida humana. ¿Sí? Bueno, a mí me da la impresión de que, claro, el mundo occidental ahora se está abriendo, yo no, pero los científicos se están abriendo mucho a una ideología, aunque sea en términos científicos, más parecida a la oriental. Porque, claro, decimos, no podemos comprender todo y el todo porque no estamos desarrollados nosotros como un todo. Pero la evolución nos llevará a ese desarrollo, como ha salido un Platón, no quiero ya mencionar los avatares y enviados que han habido, pero últimamente en este siglo hemos tenido un Sri Aurobindo, por ejemplo, que era un hombre prácticamente totalmente desarrollado y que abarcaba toda esta temática científica que tú estabas diciendo. Dices que no se puede, a partir de esto no podemos obtener un resultado de libertad a partir de una célula. Es que lo que no estamos es encajando, yo creo, las piezas, y eso en cambio se hizo muy bien en las actividades iniciáticas, que es lo que dije antes. En las escuelas iniciáticas se trabajaba con lo físico, lo emocional y lo intelectual, y la mente abarcaba todo porque era mucho más amplio y se llegaban a conclusiones.
Y esas conclusiones se pueden recuperar hoy en día, pero se tendrán que recuperar con un lenguaje apropiado a la técnica y a la ciencia actual. Porque si no, claro, parece que hay una división que en realidad no existe. Juan. Recogiendo las afirmaciones de Sibila y de Miguel, que presentan diversos aspectos del yo, se ha apuntado que se necesita un nuevo lenguaje, porque el lenguaje actual no. Bien, yo diría que ese lenguaje está ya, desde siempre. Es un lenguaje que supera al científico. Hay un lenguaje filosófico, hay un lenguaje teológico, que está aludiendo a esos aspectos desconocidos que no capta el científico. Carlos. En este orden de cosas, como dice mi amigo Juan de Sahagún, ese lenguaje se llama así y ya desde antiguo. Soma, cuerpo, psique, mente y nous, espíritu. De manera que no dualismo, solo cuerpo, alma, mente, espíritu, sino trialismo, y esto es muy antiguo. De tal manera que si esta tradición occidental, aunque abandonada, se recupera, podría empalmarse con la tradición más de tipo cósmica, hindú y de esta naturaleza, en donde el animus humano empalmase con el ánima cósmica por la parte de arriba, de tal suerte que, sin dejar de ser esa identidad que somos, subsistente, pudiésemos a la vez participar de esa mega alma, de ese alma cósmica. Sí, por favor, usted, ¿cómo se llama? Sí, Pedro Jiménez. Yo quería preguntar, para poder llegar, digamos, uno de los caminos que se han propuesto para llegar al conocimiento del yo, a la personalidad, a la conciencia, son las escuelas iniciáticas. Entonces yo quería preguntar si realmente hoy existen esas escuelas maravillosas iniciáticas del pasado, con los secretos y conocimientos que se supone que tenían, y cómo se podría llegar a ellas o cómo ellas podrían llegar a nosotros. Bueno, pues sí, existen esas escuelas, no sé si son maravillosas o no, pero existen y son eficaces, eso sí lo son. Y desde luego no es que sea una fantasía antigua ni una fantasía oriental, siempre ha habido iniciaciones en Oriente, pero también siempre las ha habido en Occidente. Así como en Occidente la Iglesia Católica las ha dejado un poco de lado, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, parece ser que todavía siguen existiendo y que lo hacen muy fácilmente a través del mantra o la repetición de una jaculatoria. Los hesychastas siguen existiendo, en Rusia concretamente siguen existiendo. Estados de ánimo.
¿Qué le parece? Según mi opinión, realmente la mente o el cuerpo o el cerebro, todo, es solamente un movimiento dentro de la conciencia. Y entonces, la conciencia es la base de todo. Ahora, cuando dice que la conciencia, por favor, no identifica con el cuerpo. Y cuando indican de la conciencia, la base, y de base del hombre, no solamente base de él, base de todos los seres. Esta conciencia, dentro de la conciencia, es solamente un movimiento, es el cuerpo, la mente, el cerebro, toda la función, según los orientales. Pues dice, entonces, el ser es más importante para conocer. Esta puede conocer a través de la mente, con autoanálisis, autoinvestigación, preguntando, observando a sí mismo, con en inglés dice awareness, total awareness, ¿no? O dice percepción alerta. Cuando usted está en percepción alerta, la mente acaba, el cerebro acaba, usted está en un punto, ahí no existe nada, pero existe todo. Sobre la conciencia, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Usted, por favor, ¿cómo se llama? Mariano Galán. Pregunte. ¿Se podría decir que la conciencia genera consciencia o viceversa o es correlativo? Lo mismo cuando se trata de autoconciencia, es decir, de saber quién soy yo y de mirar en profundidad hacia el interior de mí mismo, que cuando se trata de salir fuera, es decir, de, por ejemplo, estudiar una carrera o de aprender noticias nuevas de la realidad, sobre la realidad, está comprobado que aquel que ha ejercitado su conciencia es mucho más profundo que aquel que no lo ha hecho, del mismo modo que, por poner un ejemplo sencillo, hemos visto a muchas personas paralíticos de las piernas que tienen unos hombros muy desarrollados porque se los han trabajado a pulso para sostener el cuerpo inerme de esos pies. Pues igual pasa con la conciencia. Un breve ejemplo. Yo me he querido poner a estudiar una carrera ya siendo muy mayor, y los chicos de 20 años eran más rápidos que yo y estudiaban con menos esfuerzos, porque partíamos de cero todos en esa carrera. Pero en la carrera que yo hago habitualmente, en esa soy mucho más rápido que yo que los que acaban de salir en la línea de salida. Y ya pronunciado la palabra conciencia, vamos a aterrizar en la conciencia, pero antes queremos mostrarles un documento excepcional que está extraído de un film de Claude Edelman titulado Un violín en la cabeza. Consciencia o conciencia del yo consciente, Sibila, conciencia. Hay una persona, un personaje, no es actual, es del siglo XII, pero que es excepcional para definir lo que es la conciencia y lo que es la relación de la conciencia con el resto, y es Ibn Arabi. Ibn Arabi dice, el que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. O sea, que el sí mismo del individuo no es el yo que hablamos normalmente, sino que cuando está en su totalidad es Dios, es lo divino. Pero no lo divino como alucinación o lo divino como una locura, sino lo divino como evolución. Porque el hombre realmente, cuando está desarrollado en su totalidad, es perfecto, es bello, es bueno, o sea, contiene los universales. Pero para eso tiene que volver a entroncar con las ideas de los místicos.
Porque podemos avanzar en la ciencia, podemos avanzar en la filosofía, pero el hombre que no retorna a su origen, y su origen está en su contacto con el cosmos, con Dios, con los más elevados aspectos que siempre se han mencionado en las escuelas filosóficas y esotéricas, si no se vuelve a esto, el hombre no se completa, el hombre no es libre, el hombre no es feliz y desde luego no sabe quién es, porque si es algo, es lo divino. Miguel, Sibila estaba hablando de experiencia y Ibn Arabi es, claro, un místico sufi, evidentemente, que una experiencia profundísima de una espiritualidad muy extrema casi, ¿no? Son experiencias realmente. Hay que distinguir entre experiencias y experiencias, tal vez. Yo creo que en cualquier caso sigue subsistiendo la necesidad de distinguir entre las experiencias válidas de las alucinaciones o de los simples errores. Y yo diría que la forma de distinguir entre unas y otras es ver hasta qué someterlas a algún criterio de contrastación con la realidad. Es decir, de alguna manera. ¿Con qué es realidad? necesario... ¿Con qué realidad? Con la realidad de las cosas, con la realidad del mundo, con la realidad de fuera de mí. En cualquier caso, es necesario con toda idea hacer la experiencia de su realidad. De manera que lo que yo diría es que el conocimiento experiencial es la base de todo saber verdadero. Fernando. Tanto si es físico como si es espiritual. Fernando. Ahora bien, Sí, pero claro, naturalmente no toda experiencia necesita ser experiencia de laboratorio, experimento de laboratorio. Para conocerse a sí mismo, por ejemplo, haría falta otro tipo de experiencia, que sería la experiencia de intentar vivir conforme a las ideas que imaginamos. De manera que, en este sentido, conocerse a sí mismo sería vivir experimentando en sí mismo las propias ideas. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. En efecto, estamos tratando de uno de los temas más complejos que existen, y no solamente complejos, sino que además estamos haciendo un acto de autorreflexión, de nosotros analizarnos a nosotros mismos. Es muy difícil. Y el error es muy posible. Y en efecto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y siempre hay que contrastarlo, muchas veces. Pero no tiene que ver con la patología. Hay que contrastarlo con lo que hay, con la realidad, continuamente, ¿no? Exactamente. Porque si no, podemos confundir nuestros deseos, nuestros pensamientos con la realidad. Y ese es justamente el método científico, que no significa en laboratorio, sino es meter en un rigor mental las cosas. Y cuando se afirma una cosa, hay que, si queremos afirmar lo que es real, o decimos que es una creencia que tenemos, y entonces pues no hay por qué demostrarla, porque si se demostrara ya sería una creencia, sería un hecho, o hay que decir esto parece tal. Y esto me enlaza con lo anterior también, de que en efecto un materialismo primitivo, simple, de decir que analizando las neuronas o analizando las químicas del cerebro vamos a encontrar el espíritu, pues es una tontería. Eso hoy en día está abandonado por completo. Lo que ocurre es que tampoco nosotros podemos, en ciencia, con un método riguroso, lógico, no podemos admitir cosas simplemente porque alguien lo diga o porque sea la tradición, sino que hay que someterlo a un rigor muy poderoso y solamente admitir poco a poco. Pero la verdad es que se va descubriendo una realidad, una manera de ver las cosas que, de alguna manera, lo que decía Sibila, hay que buscar una unión de las diversas maneras de enfrentarse con el problema de lo real. Sí, para resumir yo diría que el peligro, en todo caso, es dejar de tener a la realidad como el juez último de nuestras ideas. Juan. Bien, se ha aludido a la experiencia mística y se ha aludido también a la experiencia de la realidad. La experiencia mística es una profundización en uno mismo, y uno mismo es realidad. La interioridad de la propia persona es tan realidad como la mesa que tengo yo delante. Al aludir a la experiencia mística se ha dicho, y me parece que con un gran acierto, que cuando la persona se descubre a sí misma, se identifica con Dios. Eso he querido entender. Y me ha recordado esa frase aquello otro que escribe Zubiri, cuando dice: el hombre es la manera finita de ser Dios. O aquel título de Paul-Pierre Grasset, Toi c'est petit Dieu, refiriéndose al hombre, tú, pequeño Dios. Y esto mismo me remite a San Agustín. Nosotros somos luz, hay una única luz, y con esto empalmo con nuestro hermano, hay una luz solo,
y nosotros somos luz, o foco de luz. Pero San Agustín matiza, somos luz cobrada, luz recibida, la cual no se apaga dentro del gran foco, porque esa luz ilumina de una manera especial, que al unirnos al gran foco se acrecienta nuestra luz por vía de personalización, porque esa luz, además de iluminar, es amor propiamente. Entonces, yo quisiera enlazar un poco el tema de la conciencia, un poco abstracto, con el amor propio del hombre. Carlos. Bien, pues a mí me parece que es cierto lo que acaban de decir Juan y Sibila, de tal manera que el propio Santo Tomás, ya en el siglo XIII, decía: amor est nomen personae. El amor es el nombre de la persona. Y ese amor es de tal naturaleza que nos hace ser lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos a nuestra vez. Habitualmente la filosofía occidental ha tratado de saber quiénes somos según el procedimiento de Descartes: pienso, luego existo, cogito ergo sum. Eso es falso. ¿Quiénes somos? Eso solo se sabe por de qué manera hemos sido amados. De tal manera que en lugar de decir cogito ergo sum, pienso, luego existo, tendríamos que decir amor ergo sum, soy amado, luego existo. De tal manera que hay gente por ahí por la calle que anda como zombie, que existe ciertamente con una existencia física, pero no siente, no percibe el amor sobre él y tiene una existencia depauperada. Bien. Concluyendo, Lidia. Y después he escuchado todos conversación maravillosa aquí, todos seres ahí, y todos nosotros estamos hablando a un nivel totalmente mental o totalmente intelectual, pero nunca pude explicar o nunca pude hablar sobre yo verdadero. Es realmente un estado místico. Cuando habla algo, este es el mundo, estas palabras. Pero ahora mismo aquí hablo sobre el amor también. El amor verdadero, ¿qué es el amor verdadero? Es una palabra muy confundida del mundo. El amor verdadero es cuando usted conoce a sí mismo, su existencia, el ser, está con él. Entonces todo dice amor es Dios. Como conclusión, hay que decir que estamos ante un problema de una enorme complejidad y que cualquier cosa que digamos sobre él ha de decirse con gran cautela, puesto que la relación entre el cerebro y la mente no admite un reduccionismo simple. Probablemente nos falte algunos datos, algunas teorías y algunas cosas para poder unir ambas cosas, que la teoría del sistema, como he dicho antes, y las propiedades emergentes, es una teoría de una enorme fuerza. Por ejemplo, hay que recordar que Zubiri, un importantísimo filósofo cristiano, termina diciendo que con la muerte se termina todo, pero que él tiene la creencia y la fe en que Dios le va a salvar. O sea, que tiene una enorme fuerza todo esto, pero que no está resuelto, porque es enormemente complejo. Carlos. Yo en esta línea concluyo lo siguiente. Hay un filósofo francés, Gabriel Marcel, que dice: amar a otro es decirle tú no has de morir. Mientras yo viva y te ame, tú no has de morir. Efectivamente, eso es así. Y añado, aunque en este mundo nadie nos quisiera, existe un amor mayúsculo que es Dios, que nos ama a todos y que justifica la vida y la existencia incluso de los que aquí no son amados. Juan. Yo quisiera continuar en la línea de Carlos diciendo que aunque somos luz, no somos la luz. Aunque somos amor, no somos el amor, somos luz cobrada, luz participada, amor recibido, y que me remito a la frase de San Juan: si nosotros amamos es porque Dios nos amó primero. Miguel. Yo diría que para comprender el problema de la conciencia hace falta una forma distinta de pensar, hace falta ampliar nuestro concepto de la verdad, hace falta también saber soportar la visión del misterio de manera que no necesitemos aferrarnos a las ideas hechas, a los prejuicios, a las generalizaciones apresuradas que conducen al dogmatismo o al fanatismo. Pero por sobre todas las cosas yo creo que la necesidad humana fundamental es la necesidad de alcanzar una conciencia plena. Entendiendo por esa conciencia algo que no tiene que ver con las opiniones variables,
ni con alguna especie de revelación de lo que uno es, sino más bien con una individualidad que se va construyendo en la medida en que uno acepta permanecer en contacto con las grandes preguntas que nunca van a poder responderse del todo. Sibila. Bueno, yo creo que, siguiendo un poco con esto, el hombre está encaminado a tener una conciencia total. Y esto lo creo firmemente, porque está relatado en todos los libros sagrados de la humanidad y para mí esos son libros mágicos. El resto ya, lo que sean filosofías, no interesa tanto, pero desde luego el hombre está absolutamente programado para llegar a una conciencia total e identificarse con lo divino. Empezábamos casi el programa preguntándonos quién éramos cada uno de nosotros. Entre las respuestas que se han dado, se ha recordado una de Ibn Arabi: el que se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Buenas noches.